Muy buenos días para todos. Damos gracias nuevamente al Señor porque nos bendice con este tiempo, un hermoso día. Eh, Llegó el fresquito que ya se empezó a sentir hoy y qué bueno es poder reunirnos de esta manera disfrutando de la libertad que tenemos. Aunque pareciera algo habitual, sabemos que en no todos los lugares es así que debemos siempre dar gracias a Dios por eso. Les invito a que abramos nuestras Biblias. Vamos a mirar un pasaje en Colosenses, capítulo 1. La base de lo que vamos a desarrollar hoy está en los versículos 24 al 29. El tema que vamos a mirar acá es el llamado que cada salvado tiene, o el compromiso que cada salvado tiene con el Señor. Y esto está lógicamente relacionado con anunciar el Evangelio. Y en la mirada que vamos a dar, vamos a ver lo que la palabra del Señor nos revela acerca de un hombre que fue muy trascendente para la historia y que realmente ha aportado mucho para que el Evangelio en sus inicios pueda ser anunciado, y es el apóstol Pablo. Así que vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 29. Dice: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Es necesario que podamos comprender un poco el marco histórico en el cual se desarrolla esta sección. En ese tiempo se estaba viviendo una corriente de diferentes pensamientos sobre todas las cosas acerca de la persona del Señor Jesucristo. De ahí justamente la necesidad de poder afirmar quién era Cristo. Justamente vemos en los versículos anteriores donde se hace énfasis en la eternidad del Señor, en cómo Él es antes de todas las cosas. También vemos varios aspectos acerca de que Él verdaderamente era el Hijo de Dios, que era Dios, porque justamente todos estos asuntos eran parte de las cuestiones que se estaban mezclando con pensamientos que no eran conforme a la verdad. De ahí justamente la necesidad de poder afirmar todas estas cuestiones. Y en medio de esta realidad vemos que, aunque siempre decimos, hablando de la historia, hay distancia a lo que nosotros vivimos en nuestra actualidad, no solamente en años, sino también en la práctica, en la cultura y en muchos aspectos. Pero de la misma manera que en ese tiempo había muchas corrientes de pensamiento, hoy también nos identificamos con esta realidad. Si hablamos de un círculo un poco más cerrado, que sería el círculo cristiano, vamos a encontrar que hay una amplia cantidad de pensamientos en torno a diferentes doctrinas. Y si abrimos ese círculo a lo que sería el círculo religioso, también vamos a encontrar que hay muchísima cantidad de pensamiento. Entonces podemos en alguna manera identificarnos también
con lo que la palabra del Señor nos instruye, porque más allá de poder cargarnos de información histórica, la idea es que cada uno de nosotros pueda sacar una enseñanza y una aplicación personal para nuestra vida, ¿verdad? Ese es el propósito. A veces cometemos el error de leer la palabra del Señor y en el marco de esa lectura decir qué bien que le va a caer este versículo al hermano, ¿verdad? Pero la realidad es que ese versículo debe caerme bien a mí, ese versículo debe ser llevado a la práctica por mí primeramente, porque el Señor nos habla a cada uno de manera personal. Entonces, siempre teniendo claro ese objetivo de que la palabra del Señor es un medio para que nosotros podamos ser instruidos, vamos a hablar un poco acerca del servicio del apóstol Pablo y vamos a relacionar con el compromiso que nosotros como salvados tenemos con Dios. Y esto aclarando una realidad que a veces pasa en medio del círculo cristiano y podemos definir de diferentes maneras. Yo podría decir, yo actualmente me congrego en la congregación local, pero no estoy comprometido en un servicio o en un ministerio. Eso en alguna manera anula mi compromiso con Dios, ¿verdad? Puedo yo plantearme esa pregunta o puedo pensar en esa realidad. Y la realidad es que aunque a veces caemos en el error de ser superficiales en torno a lo que significa ser hijos de Dios, mi realidad frente a la congregación, el servicio o al uso de los dones que Dios me ha dado, eso no quita el compromiso que yo debo tener primeramente con el Señor, ¿sí? Porque no podemos nosotros hablar de servicio, de ministerio, si primeramente yo no tengo una claridad en torno a lo que el compromiso con Dios significa. Esa es una base fundamental que yo creo que no es una novedad entre nosotros, pero es necesario siempre que podamos alentarnos, afirmarnos con lo que la palabra del Señor nos dice. Y hablando de ese compromiso, ese llamado universal, ¿verdad?, que todo salvado tiene, siempre decimos que anunciar el Evangelio es un compromiso, es un llamado que todo salvado tiene, cada uno de nosotros, hablando en el sentido general. Y aparte de eso, no es el tema, pero sabemos que una vez que hemos sido salvados, el Señor nos ha dado dones para que nosotros pongamos en ejercicio con el propósito de que la iglesia pueda ser edificada. Esa también es una realidad. Pero más allá de esa cuestión, quisiera que veamos de forma clara el compromiso que todo salvado tenemos de poder seguir a nuestro Señor y lo que significa esto, ¿verdad? Respondiendo a ese compromiso. Porque muchas veces, hablando de la salvación, a veces tenemos un concepto un poco simple al respecto, diciendo, bueno, la salvación es gratuita, es por gracia, yo no tengo que hacer nada para ser salvo, y es correcto, nosotros creemos eso. Yo no puedo contribuir absolutamente nada en obras para ser salvo, pero la realidad es que yo tengo que ser consecuente con esa salvación. Tiene que haber un cambio en mi vida, en la práctica, en mi actuar después de Cristo. Si miramos la historia, vemos que todos los lugares que nuestro Señor transitó siempre produjo un cambio en las personas. Todos aquellos que sobre todas las cosas verdaderamente le conocieron y verdaderamente le seguían, cambiaron radicalmente después de que Cristo pasó por sus vidas. Y de la misma manera es necesario que ese tipo de cambio también se produzca en nosotros. Y esto viene a través de poder comprender el compromiso que cada uno tiene al ser hijo de Dios. Y nuevamente aclaramos que esto no está relacionado con los compromisos que yo puedo adquirir con mi congregación. Eso es otra cosa. Pero eso debe ser el resultado de la claridad que yo tengo con
mi compromiso con el Señor. Ese es el motor que me mueve a acercarme más a Él y a querer servirle. Porque cuando hablamos de servicio, sabemos que Él es el que nos mueve. Siempre hablando desde el punto de vista humano, el ser humano está condicionado a hacer o a no hacer cosas dependiendo de su conveniencia. Pero cuando estamos en Cristo, Él es el que nos mueve a poder seguirle, servirle, conocerle más y también a dar respuesta al llamado. Y la idea justamente es poder mirar la vida del apóstol Pablo, mirar un poco este texto para comprender las dificultades que él atravesó en medio de su servicio. Porque a veces podríamos pensar, yo estoy pasando diferentes situaciones en mi vida que me impiden quizás ejercer un servicio o responder adecuadamente al llamado que el Señor me da o al compromiso que yo tengo como salvado. ¿Es una realidad? Sí, por supuesto que sí. Ninguno de nosotros está exento de pasar situaciones de dificultad. Ahora, ¿eso puede anular mi compromiso con el Señor? No, de ninguna manera, ¿verdad? Respondemos a esa pregunta. La situación transitoria que yo estoy pasando no anula mi compromiso con el Señor. Es decir, puede haber una situación determinada que por un tiempo me impida ejercer ese servicio o ese llamado con mi Señor, sí puede haber, pero yo no puedo quedarme tranquilo con eso y decir, yo ya tengo mi excusa delante del Señor. Porque la palabra del Señor nos revela que el servicio siempre va relacionado con dificultades. Y quiero que miremos, dice el versículo 24 de Colosenses capítulo 1, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y aquí es destacable pensar en esta afirmación que hace el apóstol Pablo. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y recordamos un poco la realidad que él estaba viviendo en ese tiempo. Vamos a mirar en breve algunos versículos donde él justamente va a hacer una lista de las muchas dificultades que atravesó a causa de Cristo, pero una de las más conocidas es que él estaba encarcelado, estaba privado de su libertad. Y vemos ahí una realidad desde el punto de vista humano tan difícil, porque él fue llamado a anunciar, a ir a diferentes lugares. Sin embargo, en medio de ese servicio, él es encarcelado a causa de Cristo. Y mirando un poco lo que es esas dificultades que el apóstol Pablo atravesó, quiero que miremos 1 Corintios, capítulo 11, donde justamente encontramos esa lista. Vamos a leer, 2 Corintios, capítulo 11. Donde justamente encontramos una serie de cosas que el apóstol Pablo atravesó en medio de su servicio. Dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante, dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundante, en azotes sin números, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Entonces, cuando yo miro un poco lo que
la palabra del Señor nos muestra acerca de las dificultades que pasó el apóstol Pablo en medio de su servicio, puedo comprender un poco la amplitud que tiene esta declaración. Y él dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y pudiendo ver algo de la información que hemos visto, nos damos cuenta de que los sufrimientos que él atraviesa a causa de Cristo no eran poca cosa. Inclusive, independientemente de las dificultades que cada uno pasamos, hay una realidad, ¿verdad? Cada uno de manera personal vive sus propias situaciones difíciles. Yo puedo mirar el problema de una persona, para mí quizás ese problema sea poca cosa, pero para esa persona que está atravesando no lo es, y viceversa, ¿verdad? Pero vemos que él tenía una claridad en torno a lo que significaba ese compromiso. Y aunque posiblemente en medio de todas las dificultades que atravesó, habrá situaciones en las que estuvo desanimado, decaído, con pocas fuerzas, vemos que él nunca utiliza eso como una excusa para no seguir adelante con su compromiso que había recibido directamente de parte del Señor. Entonces dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Vamos a mirar también otro texto conocido en Hechos, capítulo 9, versículo 15 y 16, dice Hechos 9, 15 y 16, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces todas esas dificultades que atravesaba el apóstol Pablo en alguna manera confirmaban el llamado que él tenía por parte de Dios. Y hablando desde el punto de vista humano, qué difícil es poder hacer semejante afirmación, porque como seres humanos a ninguno de nosotros nos gusta atravesar situaciones difíciles. Pero aquí vemos la afirmación de un hombre que tenía absolutamente claro lo que estaba haciendo y que no iba a retroceder en medio de las dificultades, no solamente por una cuestión suya, como veremos más adelante, sino porque él tenía ese motor que mencionamos al principio, que es el mismo Señor. Él es el que obraba continuamente en el apóstol Pablo para poder seguir adelante. Y encontramos ese ejemplo y es necesario que nosotros podamos dar esta mirada y pensar en nuestra realidad personal. Y él dice, y aquí encontramos una parte bastante controversial en el sentido de que pudiésemos nosotros dar una lectura superficial y entenderlo de una manera equivocada. Dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Cómo entendemos lo que dice esta sección? ¿Acaso las dificultades que pasó el apóstol Pablo puede contribuir en algo en torno a la redención o la salvación o a la obra de Cristo? Sabemos que en ninguna manera, como él mismo lo afirma, no es así, ¿verdad? Esto está relacionado con las dificultades a causa del seguir a Cristo. Y si miramos la vida de nuestro Señor, vemos que Él vivió una realidad de conflicto constantemente. Siempre había rechazo, siempre había dificultad, pero en medio de las dificultades y la necesidad, el Señor siempre daba respuesta. Y además, como dijimos, cambiaba la vida de las personas en diferentes aspectos. Entonces, pensando en que el Señor mismo padeció, porque justamente siempre recordamos la obra de nuestro Señor,
y sabemos que Él sufrió en todos los aspectos, hablando de ir a la cruz, de la parte física, la parte emocional, diferentes formas, pero también el Señor sufre durante su servicio el rechazo, el cuestionamiento de los líderes de ese tiempo. Y esa actitud siguió después de la cruz, porque sus discípulos también padecieron eso. El apóstol Pablo también padeció eso. Y hoy, después de mucho tiempo, el mensaje del Evangelio y aquellos que seguimos verdaderamente a Cristo, también padecemos ese rechazo y estas dificultades que acompañan a lo que significa anunciar a Cristo y estar comprometidos con Cristo. Entonces, es importante poder tener claridad acerca de esto. Vemos que dice: cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Es decir, Cristo no estaba en ese tiempo ya físicamente, hoy en nuestro tiempo no está físicamente, pero cada uno de nosotros en alguna manera, cuando nos comprometemos y si hay dificultades a causa de Cristo, estamos contribuyendo no para aportar algo a la redención de nadie, sino para que el Evangelio pueda ser conocido, pueda seguir avanzando. Entonces el apóstol Pablo dice: el Señor ya no está, pero el rechazo sigue vigente y yo sigo sumando, porque aquellos que quisieran seguir rechazando al Señor como Él no está físicamente, ahora rechazan en esta escena, ¿no?, al apóstol Pablo. Y hoy ese rechazo, como hemos dicho, puede darse en mi realidad. Yo, queriendo anunciar el Evangelio, voy a encontrar personas que se van a oponer a ese mensaje, porque sabemos que la realidad del ser humano que necesita ser salvado no tiene interés por las cosas de Dios, no tiene interés por conocerle. Y el hecho de traerle un mensaje de necesidad de salvación no siempre va a ser bien recibido. Hay situaciones en las que quizás el Señor nos da la oportunidad de anunciar y ese mensaje se recibe, claro que sí, pero no siempre es así, sino que hay dificultades. Y esta era la realidad que estaba viviendo el apóstol Pablo. Y él dice, versículo 25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y aquí vemos ese direccionamiento, como hemos dicho, que viene de parte de Dios. Y quiero que recordemos tres palabras interesantes que se menciona en esta sección. Y son administración, misterio y riquezas, que en breve vamos a estar mirando, que son palabras con las cuales nos identificamos y que son palabras que nos interesan muchas veces, ¿no? Sobre todas las cosas, las dos últimas, ¿no? Misterio y riquezas. Entonces, vemos que el apóstol Pablo recibe ese direccionamiento de parte de Dios para anunciar cumplidamente la palabra. Y él dice, versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y aquí encontramos un misterio que el ser humano no está capacitado para conocer por sí mismo, sino que conoce porque Dios se lo revela. Entonces, si Dios no hubiese obrado, este misterio no se hubiese dado a conocer. Y es interesante poder observar todo lo que implica. Dice que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y pensando en este misterio, que justamente en el versículo 27 se revela cuál es el misterio. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
Ese es el misterio que ha permanecido oculto, pero que se da a conocer ahora, y que aquellos que somos verdaderamente hijos de Dios hemos podido conocer a través de Él. Pensando en esta realidad, nos damos cuenta de que somos verdaderamente bendecidos con el hecho de poder conocer ese misterio y, como lo declara el apóstol Pablo, esa riqueza. Si yo entiendo lo que implica realmente seguir a Cristo, me doy cuenta que no existe, como dice su palabra, nada que pueda separarme de Él, pero además no solamente me da una seguridad personal, sino que además también me impulsa a seguir conociendo de Él, a seguirle a Él, a llevar a la práctica lo que Él me manda en su palabra. Porque muchas veces somos muy capaces de adquirir, como dijimos al principio, conocimiento, pero la misma palabra del Señor nos enseña que ese conocimiento sin la práctica es algo inútil. Qué importante es que nosotros podamos constantemente recordar la gran riqueza que es conocer a Cristo y que esto pueda movernos a estar más comprometidos con Él. Hemos mirado las dificultades que atravesó un hombre que recibe ese compromiso de anunciar, ese llamado, ese servicio de anunciar el Evangelio. Sin duda que para poder hacer ese trabajo no fue algo fácil. Y como venimos diciendo, seguir a Cristo no es algo fácil. Pero pensando en esa gran riqueza que por medio de su gracia he podido conocer, hoy yo soy impulsado, entendiendo esa grandeza, a seguir a mi Señor. Y dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de vida, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y vemos justamente ese conocimiento que va por sobre todas las cosas. Y pienso en la realidad que cada uno vive, ¿no? Estamos muy cargados de actividades personales, compromisos personales, y esto me refiero a cuestión fuera de la congregación. Cada uno tiene su trabajo, su estudio, su familia, diferentes situaciones. ¿Está mal eso? No, en ninguna manera. Está bien el capacitarse, está bien el poder desarrollarse económicamente. No estamos en contra de eso. Ahora, el problema viene cuando todas esas cosas están en primer lugar y el Señor está en último lugar. Y muchas veces esta realidad es algo vigente en nuestra vida. En su momento, hablando en una de las lecciones con los jóvenes, decíamos que muchas horas tiene el mes, pero son pocas las que dedicamos a venir a este lugar. Muchas horas dedicamos a otras cosas y muy pocas dedicamos a conocer a nuestro Señor. ¿Y qué es lo que pone en mí el deseo de poder invertir más de mí en el Señor? Esto no puede ser algo obligatorio, porque sabemos que desde el punto de vista humano, una de las realidades que generalmente está vigente en todos nosotros es que cuando hay una obligación de otro, si yo quiero obligarle a una persona a hacer algo, generalmente esa persona no va a responder adecuadamente. Pero qué distinto es poder pensar en que el que nos mueve es Él. Mi compromiso es con el Señor. Yo no tengo un compromiso solamente, por eso separamos al principio lo que son los compromisos que yo puedo adquirir y mi compromiso como salvado. Pero cuando yo tengo claridad del compromiso como salvado, de seguir a Cristo, de conocerle verdaderamente, de que ser hijo de Dios no significa repetir una oración, ser hijo de Dios no significa venir
una vez a la semana, un domingo, reunirse de manera mecánica o venir cada 15 días o venir en todas las actividades de la congregación. Ser verdaderamente hijo de Dios significa ser consecuente con ese compromiso, que la palabra del Señor nos revela que es algo demasiado grande. Dice riquezas. Cuando nosotros hablamos de riquezas, miramos el concepto de lo que el mundo tiene, ¿verdad? De lo que es riqueza. Y para algunos puede ser el dinero, bienes, diferentes cosas. Pero cuando entendemos que conocer a Cristo es algo que excede todo eso, yo entiendo que Él es demasiado grande y eso debe moverme a poder seguirle, a poder poner en ejercicio lo que su palabra me dice. Entonces, todos estamos llamados a poder dar respuesta al compromiso de lo que significa seguir a Cristo. Siempre decimos, cuando estamos en Él debemos dar resultados de salvación en nuestra vida. No podemos aportar nada, como hemos aclarado, a la redención de nadie, pero sí en mi vida tiene que haber resultados de que verdaderamente soy de Cristo. Esto no significa que podamos nosotros ser más o menos que nadie, pero sí debemos estar constantemente pensando que el que nos llamó, el que nos salvó, es grande. Y yo como salvado tengo el compromiso de anunciar ese mensaje a otros. Porque cada uno de nosotros tiene un alcance donde ese mensaje puede llegar. Quizás, si hablo del sentido personal de cada uno, el anunciar a Cristo, desde mi parte, no va a poder llegar a tu entorno, porque tu entorno te conoce a vos. Yo no voy a poder llegar a ese entorno, ni ustedes al mío. Entonces, cada uno tiene una responsabilidad, y esto no es algo establecido por la congregación, sino es algo establecido por Dios en su palabra. Anunciar el mensaje del Evangelio. Y la idea es que nosotros podamos tener claridad que las dificultades no son una excusa frente a mi compromiso con Dios. Nuevamente decimos, no significa que yo no pueda pasar una situación transitoria de necesidad económica, de que mi trabajo no me permita hacer ciertas cosas. Es una realidad posible. Una situación de salud también, por supuesto. Pero lo que queremos es anular definitivamente el pensamiento de decir, yo estoy pasando por esta situación y yo ya estoy excusado delante de Dios para mi compromiso. Entonces, Dios me entiende porque yo no puedo. Sí, no estoy pudiendo, pero no debo conformarme con eso porque sé que soy responsable, dice el apóstol Pablo. He recibido la administración y cada uno de nosotros recibe esa administración de parte de Dios de anunciar su palabra. Y es algo demasiado grande, dice riquezas de gloria. Y esta riqueza es algo que cada uno de nosotros tenemos y estamos llamados a anunciar. Y dice el versículo 28, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, propósito, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ahí vemos uno de los propósitos que tenemos. Y esa perfección, siempre cuando hablamos de perfección, esto está relacionado con Cristo. No es una cuestión personal nuestra, ni de absolutamente nadie, sino que el único perfecto es el Señor. Y Dios puede vernos a nosotros redimidos y justificados a través de Cristo. Y llegando ahí a la parte final, dice, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y en medio de esas dificultades, yo teniendo noción de la responsabilidad que tengo con mi Señor y de la grandeza que significa la salvación, ahí puedo comprender lo que es el compromiso. Y también puedo tener la seguridad de estar recordando constantemente lo que Él nos dice en su palabra. Sabemos que va a haber rechazo. Vamos a recordar justamente lo que Él menciona
en San Marcos, son textos conocidos. Marcos, capítulo 13, versículo 13, dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y aquí vemos un texto controversial, ¿no? Pero el asunto es ese rechazo que va a haber, ¿verdad? Siempre va a haber esa oposición frente a la palabra, frente al mensaje. Y hablando de lo que dice ahí, al final nosotros tenemos absolutamente seguridad de que, como ya dijimos al principio, mi salvación no está en juego. Pero tener noción de lo que significa seguir a Cristo me lleva a actuar de una forma diferente. Me lleva a responder de una forma diferente al llamado. No porque yo pueda hacer algo más o menos, sino, como dice el apóstol Pablo, Él es el que nos mueve y el que produce ese cambio en nosotros. También la palabra del Señor nos dice que así como el Señor fue rechazado, también nosotros vamos a recibir rechazo, pero eso no debe ser un limitante. Entonces, si yo miro mi vida personal y las dificultades que puedo estar pasando, me doy cuenta de que aunque pueda haber una situación transitoria, yo siempre tengo que tener en cuenta que va más allá la obra de Cristo por mí y que es grande la responsabilidad que cada uno tenemos con Él. Volviendo a Colosenses, ahí en la parte final dice: por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y ahí el apóstol Pablo revela la fórmula, podríamos decir, que es lo que le sostiene para poder seguir en medio de esas dificultades que él atravesó. Ahí leímos en 2 Corintios 11 justamente tantas dificultades que él atravesó. Y a veces pensamos en nuestra realidad y decimos: hay dificultades en mi vida que me impiden, pero mi pensamiento no siempre es consecuente con el avance del Evangelio. Y esto es lo que es necesario que podamos establecer para poder comprender que somos hijos de Dios, estamos comprometidos con Él y tiene que haber resultados de poder anunciar su palabra, de poder avanzar, de poder cumplir uno de los objetivos también generales que cada salvado tiene, y es contribuir a la edificación de la iglesia. A veces, como dije al principio, también somos superficiales pensando en que mi vida tiene poca trascendencia en mi entorno. Pero la realidad es que cada uno de nosotros cumple una función muy importante. Una sola persona que pueda conocer el mensaje de salvación y que verdaderamente pueda creer y que el Señor nos utilice para poder anunciar su palabra, cambia su destino eterno. Esa persona pasa de una condición de muerte a una condición de eternidad con Cristo. Y eso es algo que está por sobre todo. Yo ya he sido beneficiado con eso y mi deseo debe ser que otros también puedan conocer ese mensaje. Y el Señor utiliza a cada persona como una herramienta para que su mensaje pueda avanzar. Y a veces pensamos que el anunciar el Evangelio o el evangelizar es solamente salir por las calles y entregar un tratado y hablar a las personas. Sí, es parte de. Y dicho sea de paso, como congregación tenemos también el objetivo de poder hacerlo. Pero a veces nosotros ponemos limitación al avance del Evangelio
no respondiendo al llamado de vivir conforme a Cristo en nuestra vida. Porque quien conoce la realidad de nuestra vida, siempre decimos, es nuestro entorno más cercano. Porque hoy venimos, nos reunimos, nos saludamos, está bien, el ambiente es adecuado, pero afuera, ¿verdad? Fuera de la congregación, mis parientes, mi esposa, mis hijos, mis padres conocen cómo yo me manejo. Entonces, esos resultados de mi conducta también son un aporte para que el evangelio pueda avanzar o para que pueda verse estorbado para llegar a las personas. Si mi conducta no es consecuente con ese llamado, entendiendo de lo que yo soy responsable, que justamente es lo que estamos hablando, ¿cómo yo puedo anunciar a un Cristo Salvador? ¿Cómo yo puedo hacerle ver a una persona que necesita ser salvado si yo con mi conducta actúo peor que él? Es imposible, ¿verdad? Debemos ser consecuentes con esa salvación. Y el estar en Cristo tiene que dar resultado, aunque pueda ser un proceso, por supuesto que sí. No estamos hablando nuevamente de algo radical en el sentido de decir que todo va a ser inmediato e instantáneo, pero la idea es que tengamos claro nuestro compromiso con el Señor y el gran beneficio que hemos recibido de poder conocerle y el llamado a anunciar su palabra. La palabra del Señor nos dice que Él nos va a dar las fuerzas. Dice el apóstol Pablo que, versículo 29 al final, por lo cual también trabajo. Es decir, Él ejerce ese trabajo luchando con dificultades según la potencia de Él. Entonces el Señor va a dar las fuerzas para que nosotros podamos crecer. Pero tiene que haber en mí esa claridad, ese deseo de poder conocerle. No buscar una excusa y decir, yo estoy mal luego, no me voy a congregar, o yo estoy mal luego, voy a alejarme nomás. Porque yo pienso que hay un pensamiento muy común dentro de la comunidad cristiana, personas que piensan que porque se congregan o porque se reúnen, están más bien o están más mal. Y a veces algunos piensan y dicen, bueno, yo ahora estoy mal, mejor no me voy nomás. Yo digo, si yo estoy mal y me congrego, tengo una oportunidad de que la palabra del Señor llegue a mí y me instruya. Pero si yo estoy mal y elijo alejarme, es más difícil que esa palabra pueda llegar. Entonces, que nosotros, a pesar de las dificultades, aunque en la práctica no vamos a vivir todas las dificultades que vivió quizás el apóstol Pablo, pero sí vamos a vivir constantes dificultades, que podamos estar dispuestos a acercarnos a Dios, que podamos estar conscientes del gran compromiso que tenemos con Él. Este es el mensaje, queridos hermanos, que el Señor puso en mi corazón para que podamos, no quizás conocer, pero sí recordar y poder tener claridad en torno a esto, que esto nos anime y nos impulse a poder estar más cerca de nuestro Señor, a poder desarrollar más nuestra comunión con Él, porque Él es el motor que nos mueve. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te agradecemos porque tu palabra siempre sirve de instrucción para nuestra vida. Ayúdanos a que la información que ya tenemos pueda trabajar con nosotros, pueda ser constante en nuestras mentes y capacítanos para poder llevar a la práctica. Te damos gracias por este tiempo. Te ruego por cada uno de los presentes. Te pido también por nuestros hermanos que no han podido estar. Te rogamos que podamos seguir siempre conociendo más y comprendiendo cuán grande ha sido la salvación de nuestro Señor y lo que significa la responsabilidad que tenemos delante de ti como salvados. Te damos gracias y te rogamos que en esta semana que inicia, cada uno de nosotros podamos llevar a la práctica, podamos anunciar ese mensaje de salvación, que podamos hacerlo de todas las maneras, audiblemente, dando resultados consecuentes en nuestra conducta, en nuestra vida, en nuestro diario andar. Te agradecemos porque tú nos das estas instrucciones en tu palabra.
Te pido, Señor, ahora también por cada uno, que tú nos estés guiando en las decisiones que debamos tomar. Sabemos que nuestra vida cotidiana es tomar decisiones constantemente y estamos expuestos a equivocarnos, pero pedimos siempre tu dirección. Te oramos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.